Este es el momento de escuchar. Mi corazón se rinde al verdad. Tu voz me llama sin duda, y todo en mí quiere despertar. Y donde el cielo se abre, yo puedo ver tu luz. La noche ya no manda, si hablas tú. Este es el tiempo donde Dios habla a través de su palabra poderosa. Este es el tiempo donde Dios habla. Lo importante obviamente es que podamos nosotros recibir el mensaje. Oraba atrás para que Dios no solamente usara al portador de la palabra, sino que su palabra potente cale en nuestras vidas y haga algo que hemos estado predicando todo este año, que es que necesitamos la transformación de Dios y necesitamos ser llenos de su Espíritu. Y esas virtudes que cada fruto tiene, o cada virtud en ese fruto del Espíritu, sea puesto en la iglesia, en nosotros, para que podamos mostrar lo que somos realmente, no lo que dicen que somos, y no lo que algunos a lo mejor se muestra vanamente, sino mostrar a un Dios real, amén, que es real, pero cuando lo mostramos mal, ahí está el problema, que no lo mostramos como debe ser. Así que Dios tenga misericordia y el Señor nos guarde y nos use a todos para su gloria. Amén. Y en esta ocasión quiero hablar también de una palabra. Hemos estado hablando de algunas, digamos, contexto, palabras, significado, ¿cierto? Lo que significa una palabra. Y justamente nosotros hemos visto varios frutos del Espíritu, o varias virtudes del fruto, y justamente hoy lo que vamos a ver es uno de ellos. No estaba, ¿cierto?, dentro de la predicación del fruto del Espíritu, pero sí me interesaba bastante tocarlo o retocarlo el día de hoy. Y esa palabra, a ver si me funciona esto, es esta: fe. ¿Usted tiene fe? Y si yo le pusiera la canción esa, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Ah, también canto. Eso lo dice el Señor. ¿Lo digo yo o lo dice el Señor? ¿Es su fe o es la mía? Ah, y ahí está. ¿Aplicamos la fe en Él o aplicamos nuestra fe en nuestro intelecto o de uso comercial? Yo y mis cosas raras. Pero vamos a ver así. Vamos a escribir aquí que el mito comercial, ¿se entiende o no? ¿Algo? Algo se entiende. Ahí usted me tiene paciencia. Pregunta incómoda. Si la razón de que nuestra fe parece no funcionar será por falta de fe, poca fe. Si aparentemente tenemos una solicitud a Dios, una petición, y decimos: Señor, yo tengo fe para esto, Señor, yo creo en ti, y no funciona, ¿será culpa de nuestra falta de fe o poca fe? Ahora, yo debo complementar esto, que la fe no es un sentimiento. La fe no es sentimiento. Un día siento tener fe, otro día siento no tener fe. No es eso. Y la fe es lealtad activa, fidelidad y firmeza en lo que creo. Eso es la fe, lo vamos a leer obviamente en el texto principal, que a lo mejor usted ya puede estar buscando mientras me toma atención,
que está en Hebreos 11. Ya, Hebreos 11. Del 1 en adelante. Y esta fe, vamos a hablar de la traducción, que es la palabra en español. Emuná, que es la palabra en hebreo. Y la que vamos a ver hoy día, que es pistis, que es la palabra en griego, es la misma que funciona como la que siempre hemos nosotros sabido y obviamente confiado, que es fe. Que es fe. Cuando pongo este título del mito comercial, es realmente lo que te quieren vender, es lo que te venden. Es algo disfrazado de espiritualidad, que ese algo disfrazado, eso que está disfrazado, más es una culpa y devasta a las personas. ¿Por qué? Porque cuando sus oraciones y las mías están arriesgados de esta fe comercial, lo que te venden, ¿cierto? Y las oraciones no responden como lo esperamos, entonces ahí devasta a la persona. ¿Qué hace? Se desmotiva. Implica que muchas veces se esconde, se aprieta, se cierra el corazón por esa oración o por esa situación no contestada de alguna manera. Porque mal se enseña que la fe es un método mental para declarar, visualiza tu problema, y así te dicen, ¿cierto? Entonces, para declarar y obtener beneficios, claramente Dios nos da beneficios. Hay montones de promesas en la Biblia. Esos son los beneficios de Dios para sus hijos y sus hijas. Pero lo que mal se enseña es que es un método mental para declarar, visualizar, obtener beneficios, salud, riqueza y éxito. ¿Alguien quisiera? Levante la mano a todos los que quisieran ser exitosos en la vida. Amén. No es algo malo, obviamente. Es algo que esperamos. Ahora, predicaciones atrás podríamos decir que no es con nuestros méritos, nuestro esfuerzo, sino que nosotros, los que creemos en Dios y confiamos en Él, ¿qué hacemos? Depositamos nuestra confianza en Dios para que Él nos haga exitosos en la vida y nos deje cumplir las metas, cumplir los objetivos que tenemos. Entonces, como tenemos aquí Hebreos 11, y donde dijimos que la palabra en griego aparece en pistis, en el Nuevo Testamento, más de 243 veces, entre Pablo, Jesús y otros más, usados como fe. Entonces vamos a Hebreos, vamos a leer hasta el verso 3. Y lo vamos a corear todos juntos, los que estamos acá. A la 1, a las 2 y a las 3. Dice así, a la 1, a las 2 y a las 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo con la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Confiar en Dios es entonces totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, la convicción de lo que no vemos, ¿cierto? Y es estar convencidos de algo. ¿En qué se convence usted? Cuando amanece, está convencido que ya amaneció y hay luz, pero se convence ¿por qué? Porque lo sabe, porque lo ha visto. Entonces, es estar convencido de algo que existe, aun cuando no se pueda ver. Eso dice otra traducción. Entonces, Dios dice en su palabra que es algo que no veo, pero sé que está, que existe, que es real.
pero es por Él. La fe se activa gracias a Él. Y no es algo comercial que pueden vendernos algunos, decir, visualiza esto y lo obtendrás, porque más adelante tenía que decir que Dios no está dentro de una lámpara como Aladín, que cuando uno lo frota sale el Señor. ¿Qué es lo que quieres? Y no es así. La verdad es que tengo varias cosas que dibujar acá, pero ¿sabe qué? El pulso me está atormentando. Pero debemos de regresar, ¿cierto? O definir lo que es la palabra bíblica, la raíz para descubrir una fe que no ata, sino que libera. Entonces, es como pistis. Esto es pistis. ¿Qué es lo que era pistis? Fe. Y para volver a esa raíz, que no es esto lo que te venden aquí, no es eso, no son el dinero y no son las ocasiones que te dicen, mira, tú vas a ser liberado de esto, porque eso es lo que quieren venderte, pero algo superficial, sino es mostrar la raíz. Es como si fuera así, y donde todo eso tuviese una raíz. Y en la raíz, ahí, ustedes me dicen ahí que hay una plantita, ¿no? Bueno, ahí. Pongámoslo así. Versus mito comercial, versus lo que es la fe en Jesús. En Jesús. Entonces, se nos dice que si algo sale mal, es por falta de fe. Y eso no es así. Pistis en la palabra griega significa tantas cosas como yo le dije, pero también es igual a relación. El mundo antiguo, pistis se reescribía en relaciones. Por ejemplo, un soldado con su general. Había una relación. Un copero con su rey. ¿Sabe lo que hacía un copero? El copero del rey era el intercesor o el que estaba antes de que el rey recibiera cualquier cosa. Ese copero se ponía delante y probaba todo lo que le daba el rey. Venía de la cocina, de la cocina real, todos los alimentos y obviamente lo bebestible, venía el copero y probaba. A ver, si el copero moría, era porque estaba envenenada la copa. Y no llegaba al rey, obvio, salvaba al rey. Eso es fidelidad, eso es lealtad, eso es pistis. O un buen hijo con su padre, un hijo, por eso pongo un buen hijo, porque lamentablemente pueden haber malos hijos. Esa lealtad, esa confianza. No confían en ellos porque se les dieran todo lo que quisieran, sino era una confianza porque conocía el carácter del rey, el carácter de su padre y el carácter del general, por ejemplo. Había lealtad, había compromiso, había fidelidad. Entonces, ¿qué significa realmente en el Nuevo Testamento la palabra usada como pistis? No era, como dije anteriormente, una fuerza cósmica, ni un botón de alerta mental. Significa esto, como dice ahí. Vamos a escribir nuevamente, a ver si me ayudan ustedes. Aquí debería decir, ¿qué dice ahí? Carácter. Y aquí, las manos esas que se dan cuando uno tiene confianza, ¿no? ¿Qué pondríamos al lado en ese escudo? Ser leal. Y cuando hay aquí abajo, no sé si se va a alcanzar a ver, pero sí, hay un compromiso.
Y en el corazón debe tener un corazón fiel. Vamos a marcar aquí esta crucecita. La cruz de Jesús. Entonces la fe no cambia a Dios, la fe cambia lo que hacemos nosotros o no. Es lo que nos cambia a nosotros. La fe es conocer a Dios y confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que Él hace. ¿Cuántas cosas nosotros no entendemos? Las cosas que pasan, las cosas que están sucediendo en el mundo, en la vida, en mi persona, en su persona. ¿Cuántas cosas nos pasan que no entendemos bien lo que sucede? Pero igual están estas cosas reflejadas en las relaciones. Confianza, lealtad, carácter, compromiso y fidelidad. Con esas palabras y cosas de nuestras vidas, entonces vamos a conocer bien qué es lo que es verdaderamente la traducción de pistis. Vamos a ver la fe humana versus la bíblica. Sobre la sanidad, la fe comercial dice, si crees suficiente, Dios te sanará. La fe bíblica dice, Dios puede sanarme, pero aun cuando no lo hace, Él sigue siendo bueno. ¿Está conmigo en eso? ¿Es verdad o no? Así. Es cierto, ¿no? Si usted puede ver en 2 Corintios capítulo 12, en relación a Pablo con Dios, cuando Pablo tenía un problema. ¿Quiere ir a 2 Corintios 12? Eso, busque 2 Corintios 12, versículo 7, y leamos juntos ahí, para saber si que realmente lo que estoy diciendo está en la Biblia o se asemeja a la realidad. Ya. 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Quién puede leer? Son 3 versículos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. 3 veces le dijo, Señor, pero mira, tengo este problema 3 veces. ¿Y el Señor qué le contesta? Bástate de mi gracia. ¿Qué es lo que era gracia? ¿Se acuerda lo que es gracia? Un favor inmerecido, pero ¿te acuerdas la palabra gracia que vimos el domingo pasado? Un regalo. Bástate de mi regalo, bástate de mi gloria. Ahora vemos Pablo que no era un hombre no usado, ¿cierto? Y a pesar, ¿cierto?, de la situación que tenía ahí, en su problema, en su malestar, en su incomodidad humana, Dios no lo sanó. Bástate, mira. Ahora, ¿Dios es malo por eso? No. Entonces debemos de nosotros tener justamente un cambio de mente cuando entendemos fe. Bueno, veamos otro ejemplo, sobre la realidad. La fe comercial cree que la confesión humana crea la realidad. Y la fe bíblica entiende que la realidad de Dios es más sólida que cualquier confesión. Amén. Porque una busca el beneficio propio y la otra busca el carácter de Dios. El carácter de Dios, la confianza de Dios, la lealtad de Dios, el compromiso con Dios y la fidelidad con Dios. La comercial entonces te lleva a buscar beneficio propio. Es por eso que cuando hay situaciones, debemos de confiar que Dios tiene todo el control. ¿Sí? Y ahí está algo que habíamos visto domingos pasados, algo que nos sujeta a entender que esto que tenemos aquí
es lo mismo que estamos viendo hoy, que significa fe. Y esto otro, voy a ponerlo ahí con azulito, es metanoia. Eso hace el cambio de vida. Vaya usted buscando inmediatamente en Marcos capítulo 1, verso 14. Cuando en Marcos 1, 14 Jesús dice, a ver lo que dice. ¿Lo encontró? Vamos a leer el 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Eso es lo que hemos leído la vez pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué Evangelio era? El Evangelio del reino. ¿Y de quién? De Dios, exacto. Y verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Vuelvo a decir estas palabras. Y el reino de Dios se ha acercado. Y destaca en rojo, si usted tiene lápiz ahí, destaque con rojo. Arrepentíos, metanoia. Arrepentíos, cambio de mente. Transformen su vida, su mente. Y dice ahí, pistéuete, creed en el Evangelio. Y esa palabra pistéuete es pistis, tener fe en el Evangelio, creer en el Evangelio. Eso nos hace seguros, eso nos hace fieles al Evangelio. Eso nos hace humildes a aceptar el Evangelio, creer en el Evangelio, abrazar el Evangelio. Eso es pistis, fe, creer. Y metanoia, las dos palabras juntas aquí. Entonces la fe es el segundo paso inmediato tras cambiar la mentalidad que antes teníamos. Inmediatamente cambia esa relación que teníamos nosotros con Dios, ahora la que tenemos con Dios. Si tenemos una relación con Dios, entonces ahora tenemos una relación con Dios. Mejor, porque ya nuestra mente explotó y cambió, entendió, fue capacitada. Aleluya. Dios bendiga a esta iglesia. Aquí tenemos, resolviendo el gran dilema. Vamos a poner aquí que tenemos a don Pablo y el señor Santiago. Dos apóstoles, Pablo y Santiago. La aparente contradicción en lo que ellos dicen en sus libros, en sus textos. Durante siglos los teólogos han debatido estos dos, pero obviamente no es que yo tenga las primicias, esto está solucionado hace mucho tiempo, obviamente. Pablo dice, por un lado, que somos justificados por la pistis, por la fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 13, verso 28. Pero Santiago dice que la pistis, la fe, sin obras es muerta. Santiago capítulo 2 y verso 17. Y fíjese que el mismo Martín Lutero llegó a menospreciar la epístola de Santiago quizás por no entender, porque no encajaba, no comprendía lo que era fe, pistis. Así que estaba a punto de sacarla de las epístolas. Pero el Espíritu Santo, Dios siempre se encarga de cubrir todas sus cosas. Porque Él se ha encargado del día 1, digamos, del año 0, en proteger su palabra. ¿Por qué tenemos la palabra hoy en día la más perfecta, la más bonita, la más contundente? ¿Por qué la tenemos? Porque Dios se ha encargado de proteger su palabra durante todo este tiempo. Y aunque vayamos a evangelizar a China o donde sea donde no haya evangelio y nos pillen Biblias en las maletas,
Dios va a proteger su palabra. Y de alguna manera, como hay películas, los que son buenos para ver películas, levanten la mano los buenos para ver películas, ahí está. ¿Cómo se llama? Hay una película de un varón en un tiempo apocalíptico donde todo estaba destruido, pero él protegía una Biblia. No sé si se acuerda de esa película. Y él la protegió sobre todas las cosas, y el super libro, el gran libro, todos querían tenerlo, porque era poderoso. Cuando llega al final de la película y al final donde tiene que él llegar, el libro ya no lo tenía, pero las escrituras las tenía aquí y en su corazón. Y él va, ¿cierto? Y las comenta, y los demás, los escribas, escriben. Dios siempre se encarga de proteger su palabra. Así que ninguno se contradice, porque ambos entienden pistis como lealtad activa. Vamos a ver entonces lo que es Pablo en Romanos capítulo 3 y verso 20. Romanos 3, Romanos 3. ¿Sí? Vamos a ver ese texto. Solo un versículo, hay harto que decir ahí, pero dice Romanos 3, capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y hay mucho que leer ahí, bastante. Verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso dice Pablo. Obras se refiere especial o específicamente a las obras de la ley, la circuncisión, las leyes dietéticas, ¿cierto? Judías, los rituales del templo. Los judíos de la época creían que estos rituales eran el contrato mecánico que obligaba a Dios a salvarlos. Pablo dice, no, ningún ritual te va a salvar, solo la lealtad, solo pistis a Cristo. Solo la fe en Cristo te puede salvar. No es por lo que tú hagas, si tienes una metódica forma dietética, ¿cierto?, de alimentarte, esas cosas, rituales en el templo, esas cosas no te salvan, esas obras no te salvan. Solo la pistis en Cristo. Circuncisión, quería decir. Pero para Santiago las obras se refiere a las acciones morales del día a día. Ayudar al necesitado, refrenar la lengua, porque ahí en Santiago sale eso, qué complicado, ¿no? Vivir en santidad. Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2 y verso 14. Y vamos a leer aquí bastante, ¿no? Porque son 26 versículos donde podemos leer 23 para entender. Usted me dice, Santiago, capítulo, 2, verso 14. Aquí hay un lugar, amén, que no está cortado. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si tu hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Verso 17, así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjese eso. O sea, si alguien quisiera decir, no, pero si yo tengo fe, yo creo. Amén. También los demonios creen. Así que no sé si nuestra fe tiene que ser superior o tiene que ser la real, la que tenemos que entender que es fe, ¿no? Porque quizás los demonios dicen ahí, y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que si la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos le gustaría entonces que Dios le dijera, hola, ¿cómo estás, mi amigo? Te vuelvo a ver en la mañana. Qué rico verte en la mañana. ¿Ah? Cuando estamos ahí en nuestra oración de mañana, o de la tarde, o de la noche, o del sábado, ¿cierto? En nuestras oraciones que tenemos de intercesión. O los martes, cuando oramos aquí, los días martes, reunión de oración. Que es importante entonces venir a reunir, para que el Señor nos diga, hoy te vuelvo a ver, mi amigo, el día martes. Qué bueno verte, mi amiga. Aleluya. Me gustaría que me dijeran amigo. Bueno, entonces Santiago lo que quiere decir se refiere a las acciones morales del día a día. Porque Santiago está combatiendo a creyentes perezosos que decían, yo ya hice mi declaración moral, yo ya hice esto, o mental, de fe, ahora puedo vivir como se me dé la gana. Yo ya tengo fe en mi mente, si ya no me molesten, y de ahí yo puedo vivir como quiera. Y no es eso. Entonces, debemos de impartir entonces que entre Pablo y Santiago, las dos cosas, no hay contradicción. No hay contradicción. Porque los dos estaban entendiendo. ¿Está bien escrito? Los dos estaban entendiendo el pistis. Lo que pasaba es que Pablo nos dice cómo nosotros entramos al reino exclusivamente por la gracia de Dios, a través de su lealtad en la fe. Era otro público también. No por méritos ni rituales. Y lo que Santiago nos dice es cómo a ti se te nota que entraste en el reino, o cómo se te nota que eres bueno, cómo se te nota que eres ya, que entendiste el evangelio entonces y te arrepentiste, entonces tu lealtad es real. Tu vida va a producir las obras que Dios ya preparó de antemano. O sea, como ya tú estás entendido del evangelio. No sé si me está entendiendo. Tú ya estás entendido del evangelio, ahora tenemos que demostrar las obras de Cristo. Y tenemos que nosotros validar que el pistis que está hablando aquí es lealtad, es compromiso, es funcionar de una manera que antes quizás no funcionaba porque no entendíamos bien. No digo que ustedes y yo seamos personas que no entendemos, pero aquí, lo que vemos aquí es acción. Porque si usted ve ahí 4 ejemplos bíblicos específicos para demostrar que la fe bíblica, el pistis, es por definición una respuesta activa de una decisión correcta. Entonces,
este muchacho que está acá es Abel. Abel ofreció, ¿qué ofreció? Una ofrenda. ¿Quién será este? ¿Qué hizo Abraham? Salió, ¿cierto? Activó su fe, tomando una acción importante. ¿Qué podría ser este? Noé. Noé construyó. Oye, pero en medio del desierto, ¿cómo voy a construir un barco? ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué universo de la locura se está ocurriendo esto? Ustedes, si le darían la instrucción de construir un barco allá en los tutelares, allá donde está en medio del desierto, porque va a pasar algo donde usted tiene que salvarse y tiene que subir arriba del barco, ¿lo hace? Ahora, no sabemos cuál era la conversación que tenía Noé con su Señor, pero lo que sí sabemos es que resultó, y que construyó, y que activó su fe. ¿Y aquí a quién podemos tener? Moisés, ¿cierto? Dejó Egipto, se aventó en la fe, creyó en la palabra que tenía para él y fue en pos de la libertad. Y ahí usted puede regresar al libro de Hebreos 11 y el versículo 4 en adelante. Ay, Señor, ninguno de estos personajes se quedó estático, esperando sentir algo, porque esto no es por sentir, porque la fe se mueve, es accionada. Yo no sé cuánto están orando para que esta iglesia se llene, pero también sea llena del Espíritu Santo. Y todos los que entren en este lugar, no es que seamos los privilegiados, porque al otro lado también hay iglesia. Que la iglesia esté el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en todo lugar, no solamente en este lugar. Pero que las personas que escojan seguir a Dios sean llenas del Espíritu Santo. Y en esta iglesia también. Aleluya. Hebreos 11, y leemos desde el 4 en adelante. Y aquí, vemos aquí los héroes de la fe. No sé si el viernes se acuerda de la vigilia, que algo ahí hicieron también como trabajo ahí de vigilia, como una dinámica. No teníamos nada conversado con nadie, solamente yo tenía este tema, ¿cierto?, desde antes, pero el Señor se encarga de que su palabra sea, ¿cierto?, masificada. Él se encarga de su palabra, así que no hay ninguna cosa que podemos decir, oye, qué coincidencia, o nos pusimos de acuerdo. Dice la palabra en el verso 4 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, dice, aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber dónde iba. ¿Salió con conocimiento o sin saber? Entonces, ¿dónde estaba su fe o su confianza? En Dios, en su fe, en lo que él confiaba, en su fortaleza, en su condición también de fidelidad, en su compromiso. ¿Dónde me quedé? Ya. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y verso 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cuánta fe hay en que aún se pueden suceder cosas aunque no veamos ningún pronóstico? Aquí fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel en lo que había prometido. Entonces esa fe se mueve. Esa fe es pistis. Se mueve. Se construye. Se construye. ¿Estamos bien hasta acá? Y bueno, esto. Este es un ancla en medio de la tormenta. Un ancla, ¿cierto?, que es profundizado, ¿cierto? Y si este instrumento de guía te lleva hacia la tormenta, entendemos que un barco tiene varios instrumentos de guía. Y ese instrumento te marca bien, va hacia adelante, pero para llegar a destino el instrumento está bueno. No queremos echarle la culpa que los instrumentos se echaron a perder, que están desactivados o alterados, sino que el instrumento te marca bien cuál es la guía. Solamente que justo en el pasar se formaron las tormentas. En esta ocasión entonces no hay que pensar que la brújula, los sensores del barco se echaron a perder. Ese camino es correcto. La fe no evita la tormenta. La fe lo que hace es sostenernos en medio de ella. Porque podríamos ir por al lado, pero lo salimos del camino. Entonces lo que hace la fe es sostenernos en medio de la tormenta, como anclado. No evita la tormenta, la sostiene, nos hace sostener. Entonces, estamos aquí como viendo esta gráfica de ancla, de un ancla. Y ese ancla también es fe, confiando en la brújula. Y a veces ese timón o ese barco o ese piloto no está viendo el lugar donde está llegando como el puerto, no lo ve con sus propios ojos. Pero ¿qué lo guía? La brújula. ¿Qué lo guía? El instrumento, para recién hacer sus movimientos de timón y girar donde el instrumento le esté guiando. Entonces, tomando esto en cuenta, pueden haber dudas. ¿Alguien ha tenido dudas en algún momento? ¿Qué dudas tenemos? ¿Duda que Dios puede hacer algo? ¿Algo que es más fuerte que Dios no puede hacer? Si mantenemos entonces este mismo contexto de que la fe es como un ancla o un soporte,
debemos de que esa lealtad, esa lealtad pueda conectar esa cadena al ancla que nos sostiene como un soporte. Dice Hebreos 6, dice, segura y firme ancla del alma. Así como un ancla mantiene un barco estable en medio de una tormenta, la esperanza en las promesas de Dios da estabilidad, paz y firmeza interior cuando la vida se vuelve caótica o incierta. Hebreos 6, 19. Ese ancla es lo que nos hace ser leales a Dios. Por eso le pregunto si cuando hay dudas, pueden tener dudas y preguntas, pero seguir siendo fiel. Porque algunos pueden decir, hermanos, hay muchos que dicen, oye, la duda es del diablo. La duda te quita la fe, ¿cierto? Te la disminuye. Pero uno puede tener preguntas, interrogantes. Aún en esas interrogantes podemos confiar en Dios. ¿Sí? Aún en esas interrogantes podemos confiar en Dios. Porque, sin embargo, esas dudas no nos van a hundir. No nos hundirán las dudas. No nos hundirán. Y el ancla y la cadena nos ancla a Dios para seguir siendo fiel. Para seguir siendo fiel. La fe entonces se prueba en la dificultad. No se trata de que todo te salga bien, sino de mantener la lealtad y confianza en que Dios es bueno incluso cuando el panorama esté oscuro. Debemos activar la fe. Le pongo un ejemplo dinámico. Si yo, con el peso que tengo, veo una silla de plástico por ahí, y yo digo, esa silla me sostiene. ¿Ah? Si yo no pruebo y me siento en esa silla y no me caigo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Se activó mi fe. Pero si yo digo con mi mente, no, mira, esa silla me sostiene, sí. ¿Ah? Pero no voy a accionar, ¿cierto?, mi fe y me siento en la silla para saber si es que es así o no. Entonces no es activada mi fe. Puedo seguir de pie pensando que no se van a abrir las patas en la silla cuando me siente. Entonces la fe es accionar, aún en tiempos dificultosos. Vamos a tener aquí la lista que necesitamos nosotros entender. Usted conmigo me va a rellenar este resumen. La fe comercial, vamos a decir que nos exige. ¿Qué hace la fe comercial? Exige. La fe bíblica confía. La fe comercial te exige. Y la fe bíblica te hace confiar. La fe comercial controla. Y la fe bíblica permanece. La fe comercial, diga conmigo, culpa. ¿Qué hace la fe comercial? Culpa. Porque si no sucedió lo que yo estaba esperando, entonces me siento culpable. Los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Era buena solicitud. Pero yo no sé si estaban sintiéndose culpables porque no podían hacer los milagros. Y cuando vino un demonio, ¿cierto? Y ellos trataron de hacer ciertas cosas para poder en el nombre de Jesús. Y el Señor les dijo, oye, pero si esta generación no sale, tiene que ser más potente, tiene que ser ayuno y oración. Así se manifiesta entonces el recurso de la fe. La culpa.
Pero la fe bíblica obedece. Qué bien. La fe comercial busca beneficios interesadamente. Pero la fe bíblica conoce a Dios porque cambia de mente y activa la fe. Realmente cambia. Y por último, la fe comercial se enfoca en mí. Y la fe bíblica en Él, en el Señor. Quiero que ustedes me ayuden entonces a orar por la iglesia, porque somos la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Y para que el Señor pueda activar nuestra fe, nosotros tenemos que ser leales, comprometidos y activar este pistis en nuestra mente y caminar sobre eso. Aquí el objetivo de la fe es que podamos venir a los pies del Señor, ¿cierto? Y decir acá en esta iglesia: Señor, yo activo mi fe aunque no vea la salida, aunque no vea ni siquiera la entrada. ¿Cómo voy a yo activar mi fe? Lo activo porque permanezco en ti y he entendido entonces que sin fe es imposible agradarte. Activo porque Romanos 10 dice que así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es oír y escuchar la palabra de Dios y aprender. Eso activa nuestra fe. Porque también en Corintios dice que la fe no es por vista. No es por lo que nosotros vemos solamente, ahí está, por eso creo, porque tú estás ahí, o porque esto está ahí, lo visualizo. Sino, como dice Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. No es por vista. Entonces cierre sus ojos, pero pónganse en pie y cierre sus ojos y alabe a Dios en este tiempo para decir que Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Puede usted comenzar alabando a Dios en este momento? Y puede decirle a Dios: yo quiero ser fiel a ti, Señor, y quiero tener fe. Dígale, puede elevar su voz y decirle: Señor, hoy quizás hago un recompromiso, porque necesito, Señor, activar mi fe. Y cuando ahí entiendo, Señor, que tú dices: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Es la primera activación. Cuando después dice creer en el Evangelio. Señor, nosotros queremos creer en el Evangelio. Eleve su voz para adorar a Dios y orar y decirle: Dios, queremos, Señor, que tú avives en nosotros. Quizás lo que se ha perdido, quizás lo que se ha extraviado, Señor, quizás lo que se ha enfriado en nuestra mente y hemos visto como una situación muy lejana, muy perdida. Hoy esto me supera. Y está tan incorrecto decir, porque quizás por nuestras palabras, mismas palabras, estamos nosotros proclamando algo y diciendo: hoy creo que esto no va a salir. Y obviamente no es palabras comerciales diciendo: sí, esto sí va a salir, sino que entiendo que esto sí se va a solucionar porque yo soy fiel a ti, porque permanezco en ti, porque tú eres bueno, Señor. Y puedes decir ahí: porque para siempre es tu misericordia. Ore ahí en su lugar y pídele a Dios que active su fe.
Aleluya. Romanos capítulo 10 dice, más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que usted también va a predicar a otros. Esa es la palabra de confianza, de amor, que usted va a predicar a otros cuando vean que necesita algo, cuando vea que alguien necesita de usted también, porque usted tiene que activar la fe en su vida, pero también tiene que accionarla, como dice Santiago, porque si no acciono mi fe, entonces eso es vano, porque si no hago entonces trabajar lo que yo he recibido, lo que yo he recibido de Dios, entonces eso también es vano. Aleluya. Pistis te hace relacionarte con Dios y tener confianza, tener carácter, tener lealtad, tener compromiso y fidelidad. ¿Cuántos quieren ser comprometidos en esta tarde? ¿Cuántos se quieren comprometer con Dios en esta tarde? ¿Cuántos quieren tener confianza? Aleluya. Levanta tu mano ahí. Si tú quieres recibir de Dios esa confianza y ese carácter y esa lealtad. Para que no sea un compromiso comercial. Oye, pero el pastor me dijo que hiciera esto y levanté mi manito solamente y y no ha pasado nada. El pastor hizo levantar mi mano y no ha pasado nada. Porque no es lo que yo diga o haga, es lo que cada uno tiene que activar, su fe. Es lo que cada uno tiene que hacer, confiar. Ser leal. Pistis es ser leal a Dios. Aleluya. Hoy, si hay alguien que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito a pasar acá adelante para que oremos por usted, para que Cristo entre de alguna forma, diciéndolo así con estas palabras, entre en su vida. Si aún hay alguien que aquí sea nuevo, ha venido por primera, segunda vez y no tiene a Cristo en su corazón, venga, pasa adelante para que oremos por usted, para que reciba a Cristo, para que juntos podamos servir a Cristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a bendecir al Señor y darle gracias. Aleluya. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo oro por tu hija, Señor, que hoy ha venido a este lugar, Señor, y ha tomado la decisión, Señor, de recibirte como Señor y Salvador de su vida. Que reciba a Cristo en su vida, en su corazón, y florezca en su vida. Aleluya. Que pueda, Señor, ser beneficiada por la sangre de Cristo y todo lo que Dios tú haces en la vida de las personas. Que reciba el Señor en su corazón, en su vida, y se manifieste el poder de Dios también. Que pueda ser usada, Señor, por ti, Señor, y pueda Dios predicar la palabra de fe que ha sido encomendada en los hijos de luz. Señor,
pero también, Señor, para recibirte a ti como Señor y Salvador, para recibir en su vida como Señor y Salvador. Te recibe a ti, Señor, como único Señor y Salvador de su vida, para que sea recibido en su vida a Cristo como único Señor y Salvador de su vida, para que sea recibido en su vida personal como único Señor y Salvador de su vida, y Salvador de su vida. ¿Puedes decir, acepto a Cristo en mi corazón? Acepto a Cristo en mi corazón. Aleluya, un aplauso. ¿Puedes decir, acepto a Cristo en mi corazón? Acepto a Cristo en mi corazón. Aleluya. ¿Puedes decir, acepto a Cristo en mi corazón? Acepto a Cristo en mi corazón. Bendito sea el Señor. ¿Puedes decir, hermana, acepto a Cristo en mi corazón? Acepto a Cristo en mi corazón. Gloria al Señor. ¿Puedes decir, acepto a Cristo en mi corazón? Sí, acepto a Cristo en mi corazón. Aleluya. Dios le bendiga. Este es el momento de escuchar. Mi corazón se rinde al verdad. Tu voz me llama sin duda, y todo en mí quiere despertar. Y donde el cielo se abre, yo puedo ver tu luz. La noche ya no manda, si hablas tú. Este es el tiempo donde Dios habla a través de su palabra poderosa. Este es el tiempo donde Dios habla y mi alma se postra gloriosa. Sobre la tierra seca de mi ser, rompe el silencio, trae poder y me devuelve la fe otra vez. Y donde el cielo se abre, yo puedo ver tu luz. La noche ya no manda, si hablas tú. Háblame, oh. Yo quiero oír tu verdad en mí, me hace vivir. Háblame, oh. Háblame, oh. Te quiero seguir. Tu voz es fuego dentro de mí. Este es el tiempo donde Dios habla a través de su palabra poderosa. Este es el tiempo donde Dios habla y mi alma se postra gloriosa. Este es el tiempo donde Dios habla. Tu palabra reina sobre todo. Este es el tiempo donde Dios habla y en tu presencia lo veo todo.